Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Um dia incrível, com muitos debates literários e também debates sobre atualidades políticas, sobre a vida democrática, né? Esse é o tema nosso esse ano, os 40 anos da democracia no Brasil. E algumas mesas, como a que a gente teve hoje de manhãzinha, tocam esse tema diretamente, são sobre exatamente a arte da democratização no Brasil, e outras tocam também por meio da literatura e de outros temas que têm muito a ver com a democracia. E essa aqui é uma dessas mesas, né? Primeiro eu vou fazer o agradecimento aqui. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso, eu vou convidar aqui a nossa autora para entrar no palco. Queria pedir uma salva de palmas para Lina Meruane. Seja bem-vinda, Lina. Bem-vinda ao palco Petrobras. Muito obrigado, por favor. Pode se acomodar aqui. E para conversar com ela, eu chamo a grande Bianca Tavolari, que é a nossa colunista das Cidades e as Coisas na 451. Bianca, que é a nossa colunista, acabou de participar de um debate ali sobre, junto com outros colunistas da 451, ela tentou, inclusive, organizar um motim, no que não foi muito bem sucedido. Está aqui de volta, então, né? Mas a Bianca, enfim, é uma intelectual incrível, vocês conhecem ela da 451 e de várias intervenções públicas. Se tem uma intelectual que está comprometida com a vida urbana, com as cidades, com o direito à cidade, aqui no Brasil, em São Paulo, é a Bianca. E então é disso que ela trata na revista. Mas hoje ela está aqui para conversar com a Lina, porque a Bianca tem um pezinho no Chile, né, Bianca? E, inclusive, ela participou dessa edição, que também tem a ver com democracia, né? A gente fez uma edição especial sobre o golpe do Chile, os 50 anos do golpe do Chile.
na qual a Bianca escreveu sobre a família dela, sobre o avô dela, que foi um grande combatente, né? Um cara que está presente aqui com a gente, né? E tem essas memórias de família lindas. E a Lina também publicou, nessa mesma edição, um trecho desse livro que ela agora está lançando aqui, né? Que é sobre as memórias de adolescência dela da ditadura no Chile. Então, é um tema da mais alta importância. Além disso, ela vai também falar desse livro que está relançando aqui sobre a Palestina. E eu queria lembrar vocês que o tema da Palestina também é central esse ano. A gente está agora lá no auditório com a mesa do Hayat Al-Madun e o Josualdo Lima Rego, falando também da Palestina, porque é um tema urgente para a gente, enfim, quem tem compromisso com o pensamento, com a liberdade, não pode se calar em relação a isso. Muito obrigado, Bianca. Vamos em frente. Obrigado, Lina. E até essa revista é sua, né? Vou te dar. Obrigado. Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Para mim é uma alegria imensa ter o privilégio de participar dessa conversa com a Lina Meruane. Lina Meruane é uma escritora chilena, escreveu uma série de livros que foram traduzidos para o português, mas hoje aqui a gente vai falar de 2 deles. A gente vai falar do Sinais de Nós, que foi traduzido pela Elisa Menezes, saiu agora pela Relicário, que é sobre a ditadura chilena. E a gente também vai conversar sobre a nova edição do Tornar-se Palestina, que foi traduzido pela Mariana Sanches, também foi publicado pela Relicário, que já tinha sido publicado em português, mas agora a nova edição conta com um prefácio do Milton Ratum e também com mais um ensaio. Então, né, é um livro bem maior do que a primeira edição. São 2 temas difíceis, são 2 temas que não trazem boas notícias para a gente, para o presente e nem para o passado. E a minha tentativa aqui vai ser costurar esses 2 livros para que a gente possa ouvir a Lina sobre essas 2 experiências literárias, políticas e familiares. Eu tenho que falar, antes da gente começar, tenho que falar 2 coisas antes que eu esqueça. A primeira delas nós vamos receber perguntas da plateia, então, quem quiser, tem monitores aqui em volta com papéis para que vocês possam entregar as perguntas por escrito. E, além disso, ao final, a Lina vai autografar os livros de quem quiser comprar ou de quem tiver os livros aqui na Livraria da Travessa, mas os livros também estão na Editora Relicário, para quem quiser comprar. Acho que esses eram os avisos. Lina, eu queria começar te perguntando sobre esse empreendimento de escavação, né? Então, tem um empreendimento de escavação familiar, um empreendimento de escavação de identidade, em 2 níveis e registros diferentes nesses 2 livros. Eu assisti a uma entrevista sua que você deu no Festival de Literatura Latino-Americana de Barcelona, em que você diz o seguinte, vou te ler em português: não é um interesse especial por ir às origens no sentido familiar ou nostálgico. É um empreendimento muito mais político, no sentido de recordar e me dar conta do que isso significa hoje. Queria te ouvir sobre isso, que esse movimento de escavação pode ser para acertar as contas com o passado, para entender o que te toca especialmente em cada uma dessas coisas, mas aqui, se você está dizendo, é um empreendimento político e literário. Então, queria te ouvir sobre isso, para a gente começar assim, simples. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación que, bueno, va a ser muy política, pero también personal. Antes de empezar, y de agradecerle también a Bianca y al festival y a mis editores aquí, que son 2, fueron 3, pero ahora son 2, quería pedir si me podían cambiar esto porque hace mucho ruido y no escucho bien. Tal vez mientras hablo alguien me consigue otro aparato.
Bueno, mira, uno cuando da entrevistas dice lo que está muy presente en ese momento. Es verdad que yo siento que todo mi recorrido y mi búsqueda ha sido una búsqueda menos nostálgica o menos sentimental y mucho más política. Pero es verdad también que lo personal es político, como dicen las viejas feministas. Y entonces para mí esa entrada, esa búsqueda que he hecho en esos dos libros, que son para mí ensayos autobiográficos, por supuesto tocan la familia, pero la familia y el pasado, que está en dos niveles, en Señales de Nosotros es un pasado inmediato, el pasado de mi propia infancia, y en Tornarse Palestina es un pasado muy anterior, porque es el pasado de la salida de mis abuelos y al mismo tiempo un presente de una violencia enorme. Entonces, la reflexión y la entrada por el lado de la familia y de la experiencia personal de migración y de dictadura es a la vez y sobre todo, diría, una puerta que me abre a una reflexión muy política sobre los hechos ocurridos en Chile, en los tiempos del autoritarismo, de la dictadura, que duró, como ustedes saben, de 1973, con el golpe del 11 de septiembre, hasta 1900. Es difícil para mí cerrar la dictadura, porque continuó con Pinochet en las Fuerzas Armadas, pero digamos que hasta finales de los años 80. Entonces, ese periodo es un periodo que me interesó. Estoy un poco confundida. Sí, gracias. Ese periodo me interesa mucho y luego el otro periodo es ese pasado que sigue también en el presente. Ahí están esas dos interrogaciones. Pero como decía, es una puerta para examinar un problema político, dos problemas políticos que tienen una larga data, pero que se mantienen y que continúan hoy. Você usa as memórias familiares. Qué confuso todo esto, te ¿no? espero. Y si quieres hablar en español. Ahora sí. Ahora sí. Assim, já está, tá bom? Sí. Gracias. Você usa a memória, a sua memória e a memória dos outros nos dois livros. E eu queria comparar duas frases, uma de Sinais de Nós e a outra de Tornar-se Palestina. Em Sinais de Nós, para quem está com a edição, na página 35, você diz que não é verdade que nossas lembranças sejam apenas lembranças de uma lembrança. Então, você está ali dizendo que você, que quando teve o golpe tinha 3 anos, tinha lembranças suas próprias desse momento da ditadura. Ao mesmo tempo, em Tornar-se Palestina, você se refere à memória do seu pai como uma memória reciclada de outras pessoas. Aqui coloca para a gente uma discussão que me toca especialmente, mas que acho que toca todo mundo, que é essa dimensão da herança, do que é empréstimo, e também dessa dimensão intergeracional. Como que você vê a diferença entre as duas nos livros, ou que pontos você acha que tocam aí? Para pensar a memória como empreendimento literario. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta que me interesa mucho. Es una pregunta sobre un material de escritura que es la memoria. Y la memoria, por un lado, recoge, pero por otro lado es un dispositivo de la ficción. Es decir, la memoria nunca es la verdad, ¿no? Es un pedacito. Entonces, cuando digo que... Recuérdame la cita del primer libro, de Señales de Nosotros. No es verdad que nuestros recuerdos sean solamente recuerdos de un recuerdo. Sí. Entonces, la idea ahí, o lo que pensé en ese momento de escritura, es que la memoria no es hay una serie de capas ahí que están construyendo esa memoria. Y hay una discusión muy importante que se produjo en el Chile de la postdictadura, que es la idea de que
la generación más joven en realidad tenía una memoria de segunda mano, ¿no? Este es un concepto que en realidad viene de las víctimas del Holocausto. Es un concepto que se desarrolló en Estados Unidos y en Alemania. Y la idea es que la generación más joven recordaba a través del recuerdo de la generación anterior. Y esto se tomó y se usó para hablar de la escritura que hacía mi generación. Y yo tengo una discusión con eso, porque nuestras memorias de jóvenes también son bajo dictadura. Esta idea de que nosotros no habíamos vivido el golpe porque éramos niños, en mi caso tenía 3 años, pero en realidad yo sí viví esa dictadura mientras crecía. Y es un poco esa la idea que yo quería recuperar en Señales de Nosotros. La memoria de mis padres y de la gente de la generación que vivió el golpe como adultos, pero también la memoria que tenemos nosotros de lo que nos pasó a nosotros en todos esos 18 años de dictadura. Realmente la dictadura terminó para mí cuando yo salí del colegio. O sea, toda mi educación la hice bajo dictadura. Y ese es otro momento y es otra experiencia. Entonces me parecía importante trabajar y reivindicar el hecho de que nosotros también habíamos vivido esa dictadura y que de alguna manera todavía la seguimos viviendo y reviviendo en muchas de las cosas que aprendimos en la juventud y que hemos tenido que un poco deshacer. Para mí, Señales de Nosotros es un libro que deshace la construcción educativa de la dictadura en la que yo crecí. Y es un repensar ese tiempo a partir de lo que aprendí después de que la dictadura se había terminado o en sus finales. Entonces, todo ese proceso de deconstrucción y al mismo tiempo de reivindicación de una memoria diferente que la de la generación anterior. En el caso de Tornarse Palestina, es una experiencia muy distinta, porque cuando yo fui a Palestina y me di cuenta de que a mí no me habían contado la historia de mis abuelos, que yo no sabía cómo había sido esa migración, que mi padre nunca me había dicho nada de lo que su padre le pudiera haber contado y su madre. Entonces, ahí la búsqueda fue distinta. Yo entrevisté a mi padre y me di cuenta de que él incluso había olvidado. Y la memoria estaba, como digo en el libro, estaba en ruinas. ¿Y por qué estaba en ruinas? Porque una generación de migrantes que habían llegado a Chile con muy poca educación, con nada de dinero, con una situación de discriminación que sufrieron los árabes en esa época, que seguro que sería muy parecida a la que vivieron los árabes aquí en Brasil, que también son muchos. En esa circunstancia lo que habían hecho había sido olvidar lo que había sido triste, lo que había sido duro, la pena de haber tenido que dejar su territorio. Y entonces se habían quedado solo con los momentos bonitos de la migración. Solo recordaban las anécdotas chistosas, el romance de mi abuelo y mi abuela, los momentos felices, las cosas bonitas. Y habían realmente tapizado todo el dolor para poder generar una nueva vida. Y yo tuve que reconstruir esa memoria, ya no solo a partir de la memoria o la poca memoria de mi padre y los pedacitos de memoria de mis tías, sino que incluso leyendo libros sobre la migración y los testimonios de la migración que afortunadamente algunos historiadores y historiadoras chilenas habían recogido. Porque mi abuelo, cuando yo escribí, y mi abuela ya habían muerto hacía mucho tiempo. Entonces realmente fue una reconstrucción muy diferente en la que yo no podía participar porque yo no había vivido esa vida. Y sin embargo, yo estoy viviendo un presente que está cargado, ¿no?, de una historia de muchísima violencia. Entonces ahí, como digo, la construcción de la memoria es de muy diferente tenor. Em Sinais de Nós, você começa o livro dizendo que ninguém sabia de nada. Não? Não te suena? Não? ¿Hay muchísimo ruido? Sí, dale. ¿En portugués? Háblame en portugués. ¿Sí? Sí. ¿Despacio entonces? Lo intentamos. Bueno. Em Sinais de Nós, você começa o livro dizendo que ninguém sabia de nada. Mas tinham sinais. Essa é uma oposição muito curiosa, né? Porque
ninguém sabia de nada, mas os sinais estavam lá. A primeira metáfora que você usa para os sinais, você faz uma analogia com a chuva, com a lluvia. Tão cotidiana que estava ali, era um sinal, mas ninguém conseguia ver. Você, em seguida, vai fazendo outras imagens para esses sinais. Migalhinhas de pão, migas de pan, pedrinhas brancas, uma coisa meio João e Maria, e vão seguindo uma série de imagens do que eram os sinais, até que elas ficam menos cotidianas e mais estranhas, como a obsessão com a ordem, toda a dimensão que aparecia, até chegar a, por exemplo, descoberta de cadáveres nas minas de sal em Lonquim. Como que você vê essa dimensão dos sinais? Porque eu sei que você também gosta muito dessa figura do detetive, que vai buscando sinais e conectando as peças. Você acha que esse fazer de detetive é uma postura literária sua, da vida? Como que você vê? E quando você acha que a ditadura, e ter vivido essas memórias e a sua infância na ditadura, contribui para que você costure dessa maneira? Bueno, primero que nada, darte las gracias por esa lectura tan bella que haces de ir mirando cómo las señales primeras son una gota de agua que se pierde en un charco, y cómo esas señales se van convirtiendo cada vez en señales más concretas y más violentas. Yo me imagino que cuando tú lees este libro, Bianca, y me estremece un poco estar hablando contigo, que estuviste en el otro lado de la historia, seguramente yo pienso, y ya me contarás tú, porque me parece importante saberlo, tú, nosotros, es un nosotros diferente que el mío. Y las señales que tú recibiste fueron señales muy concretas y muy, tal vez, expresadas en palabras. Pero las señales que yo recibí, yo soy mayor que tú, en un contexto de una familia que había tenido miedo del socialismo y que había apoyado el golpe, y que en un colegio donde no se hablaba de política, con 5 años era muy difícil entender qué era lo que estaba pasando en el país, sin tener ningún afuera claro, sin tener ninguna información sobre qué significaba estar en dictadura y quién era ese señor que estaba en fotos puestas en la asamblea, y a quienes nosotros cantábamos el himno nacional y los himnos de las Fuerzas Armadas. Eso era nuestra normalidad. Entonces, esas señales, por eso digo que eran muy sutiles, y a las que nosotros nos costaba construir un relato de lo que estaba pasando, porque no teníamos una narrativa donde poner esas pequeñas señales. Y en la medida en que vamos creciendo, o por lo menos en la que yo voy creciendo, ese nosotros de niños que no entienden nada se empieza también a romper, porque algunos niños empiezan a saber más que otros, dependiendo de su contexto familiar, dependiendo de su historia familiar, y como hablábamos justo antes, las familias también estaban divididas. Entonces había familias en las que había gente de derechas que apoyaban a la dictadura, y luego había familias que habían tenido que exiliar, o sea, partes de la familia que se habían tenido que exiliar. Entonces, ese nosotros que recibe esas señales también se va descomponiendo en la medida que las señales empiezan a ser más concretas. Este libro relata también el momento en que yo entendí por primera vez que de verdad estábamos en una dictadura, y que eso que algunos compañeros venían a decirnos, me acuerdo, y está contado aquí, el compañero que venía de Canadá y cuya madre le había dicho que en Chile se torturaba gente, y que nosotros le decíamos: ¿en este país? No, eso no pasa en este país. ¿Cómo que torturan gente, que asesinan gente y que desaparecen gente? Entonces, ese momento en que, no les quiero contar el libro por si lo leen, es muy cortito, pero el momento en que yo de pronto entiendo que algo de verdad extraño y violento está ocurriendo, es un momento de entrada, no solamente a la adolescencia, sino que a mi vida política. A mi vida política en el sentido de politizarme, porque el silencio y el ocultamiento y la negación
también son formas de la política. Son la forma de la política que niega que están pasando atrocidades en un lugar. Como você me perguntou, geralmente, né, como mediadora, não vou falar de mim. Mas, para mim, tem algo aqui que não era... Eu sou a terceira geração. Né? Então, não só é receber uma herança, mas é receber uma linguagem, que não era minha, o espanhol, e receber as memórias do que é um país, o Chile, que não era o meu, e, além disso, ter quase como introjetado, desde muito pequena, eu já sabia que Pinochet equivalia a ditador. O que significavam essas palavras, de maneira concreta, eu fui descobrir só muito depois. Mas acho que você tem razão, que tem algo aqui que eu aprendi pelas palavras. Então, os meus sinais talvez fossem muito mais diretos do que os seus. Lendo o livro, eu também fiquei pensando se era possível ver os sinais na sua infância com tantos outros sinais que pareciam estranhos. Como, por exemplo, toda a educação para terremotos. Né? Então, imagina, você estava em um determinado momento e você tinha que se preparar para um terremoto. Ou então, a sua escola, que era uma escola aspirante inglesa, completamente separada, né, do que estava acontecendo no Chile, em que vocês louvavam a rainha. Então, fiquei pensando também se isso não compunha um quadro já tão estranho que algo de estranho nisso tudo era difícil de organizar. Sí, lo que pasa es que la extrañeza ocurre cuando uno puede compararla con otra situación. Pero cuando uno vive en una situación no le parece ni tan extraña. Esto que dices que me hiciste recordar de la Operación Daisy. Todos los meses teníamos que escondernos debajo de los pupitres, de los escritorios, por si había un terremoto. Ustedes creo que no tienen terremotos, ¿verdad? No. Bueno, es una cosa bastante particular un terremoto porque se mueve todo así y así y así. Y se rompen los vidrios y, bueno, pasan cosas da mucho miedo. Y están los terremotos y están los temblores. Y también están los temblores que luego se convierten en terremotos. Entonces, había todo un aprendizaje para la emergencia que a mí, pensándolo retrospectivamente, me resulta muy curioso, ¿no? Porque estábamos preparados para lo peor que podía pasar, pero no estábamos preparados para lo peor que estaba pasando. Y eso realmente a mí me conmueve y me violenta pensar que teníamos una preparación para emergencias y, sin embargo, había tanta gente a la que le estaban pasando cosas tan grandes y para los que no estaban preparadas, niños de nuestra edad. De hecho, yo cuento en el libro que yo tenía una compañera de curso en ese colegio privado e inglés, cuyo padre era comunista. Era mi mejor amiga de esos años. Y una vez ella llegó llorando, pero no me terminó de decir qué era lo que había pasado en su casa. Y lo que había pasado en su casa era que los militares habían entrado para buscar a su padre, que estaba escondido. Y me acuerdo que me lo contó, me lo comentó, y yo no pude muy bien entender ese contexto, pero lo único que pensé es, ojalá que a mi papá no lo venga a buscar nadie y no se tenga que esconder de nadie, pero no entendiendo muy bien qué contexto era eso, ¿no? Pero pensándolo también retrospectivamente, mi mejor amiga estaba sufriendo una situación de estrés en la que cuando llegaban los militares su madre la metía debajo de la cama y en la que veía los zapatos de los militares y no se podía asomar. Y mientras tanto nosotros estábamos preparándonos para terremotos. Yo lo digo esto y digo, tenía que haber sonado muy extraño y, sin embargo, esa era la vida de mi amiga, como la vida de mis otros amigos era de otra manera, y la mía también tenía su forma de extrañeza,
porque yo tenía una situación de salud compleja en la que me pasaban cosas y esa era mi vida y con eso tenía que lidiar yo. Pero bueno, las vidas de las personas son tan variadas también, entonces estaba eso. Y aunque fuera extraño, todas las vidas tienen un punto de extrañeza, pero sí hay una suerte de culpa retrospectiva de no haber podido acoger de mejor manera a esa amiga que tal vez era la única de mi generación que estaba viviendo una situación de tanta violencia. Y al mismo tiempo, esa amiga era tataranieta de un presidente de Chile y vivía en un palacio en las afueras de Santiago. Y yo iba a jugar al palacio de mi amiga y a la vez esa chica muy privilegiada que tenía esta casa, que era la casa más grande que yo había visto nunca, también era hija de un perseguido político. Bueno, todo era muy extraño, pero era la vida que vivíamos. Sí, escucho, pero de pronto espero que no aparezca el ruido. Yo creo que hay una intervención aquí. Cosas raras están... ¿Sí? Agora Ok. você me ouve? Sí, sí, Na ahora tradução? estoy bien, ahora estoy bien. Ótimo. Vou pegar esse ponto que você acabou de mencionar sobre a sua amiga, porque no livro Sinais de Nós, você se pergunta algumas vezes, será que as dores alheias não nos afetavam? Quando você começa a narrar colegas de classe que somem e simplesmente deixam de existir e ninguém vai procurar por eles. E aqui, de novo, traço um paralelo, né? Porque tornar-se palestina, a dor do outro te afeta e te implica de uma maneira que você se coloca ativamente para ir buscar essa origem e esse país, né? Especialmente pela interpelação do motorista de táxi em Nova York, né? Que você vê o nome dele, Yasser, e ele te interpela, mas você não conhece a sua terra? Como você não conhece a sua terra? Então, você vê como se fosse um arco de um lugar para o outro, em que você tenta, de alguma maneira, se importar com as dores alheias num registro deslocado? Bueno, la escena que estás contando de Señales de Nosotros es el momento en que hay una crisis económica brutal en el país, en plena dictadura, y algunos de nuestros compañeros se tuvieron que ir del colegio porque sus padres no podían pagar. Para mí también es siempre muy impactante que esos niños se fueron del colegio y nosotros nunca más pensamos en ellos. Nunca más los invitamos a un cumpleaños. Habían desaparecido de nuestras vidas. A mí la verdad es que me perturba mucho hablar de esto porque me imagino lo que estarán pensando ustedes, vaya amiga que no se preocupó más de sus amigos, pero había algo que venía a las vacaciones, empezaba el año de nuevo y era otro escenario y ya nos habíamos olvidado, esa memoria corta y fría, ¿no? Que puede ser también parte de la vida de los niños. Yo siempre he pensado, y creo que por eso he escrito sobre la infancia, porque cuando pensamos en los niños como niños buenos, como niños dulces, como niños inocentes, cuando yo recuerdo mi infancia, era mucho más agresiva, nos golpeábamos en el colegio, había bullying, nos olvidábamos de los compañeros, no éramos niños tan inocentes y tan buenos. Y creo que eso es una condición también de la infancia. Pero cuando escribo Volverse Palestina, yo ya soy una persona formada, yo ya he cambiado mi manera de ser, me he vuelto una persona más empática y he aprendido lo que significa el dolor, cosa que yo no sé si había entendido bien cuando era pequeña. Pero cuando yo voy a Palestina, yo ya tengo 30 años. Me he convertido en escritora, he hecho memoria, he entendido el proceso político del país, me he sensibilizado. Entonces, claro, la escritora que yo soy a los 30 años sí puede empatizar porque yo me he interesado por los otros en ese momento. Yo creo que la literatura y la escritura también hacen que uno se ponga en el lugar del otro. Y yo en esos años he sido una lectora y he empezado a escribir.
Por eso yo pienso que la literatura es importante, sigue siendo importante, nos abre un poco la cabeza, nos permite mirar. No digo que la literatura nos haga personas buenas necesariamente, pero si estamos abiertos a entender la situación de los demás, sí nos forma afectivamente, o por lo menos a mí me formó afectivamente, me hizo una persona distinta, haber aprendido y haber entendido y haber sentido cosas nuevas a través de la lectura. Entonces, claro, cuando yo voy a Palestina, yo sí puedo empatizar con los otros. Y no es simplemente que yo sea de familia palestina. Es que la experiencia de ese aeropuerto cuando yo crucé a Palestina es tan violenta y a la vez me hace sentir tan privilegiada porque no es mi vida de todos los días. Es mi momento de pasar por la frontera y encontrarme en Palestina y pensar que podía haber sido mi vida y no la fue. Entonces, claro, eso a mí me pone en otro lugar y yo siento que mi libro Palestino es un libro que trabaja esa empatía, que piensa en el afecto, que intenta entender la vida de los otros. Y hay una cosa que me gustó mucho de la experiencia de viajar por primera vez, y es que mi familia palestina y la migración palestina a Chile era mayoritariamente cristiana. Pero cuando yo llego a Palestina me encuentro con mujeres musulmanas. Y las mujeres musulmanas, diría sobre todo las mujeres musulmanas, reciben un trato a través de la prensa de Occidente que por un lado las pone como las esposas de los terroristas y por otro lado las pone como sometidas al machismo. Y lo que yo encuentro en las mujeres musulmanas que voy conociendo es una realidad completamente distinta, mucho más conscientes, muy feministas a su manera y que portan el kufiyé o los pañuelos también como una manera de sentirse parte de su cultura, no sencillamente como por obligación machista. O sea, hay muchos tipos de musulmanes, ¿no? Como hay muchos tipos de católicos, hay muchos tipos de judíos. Entonces, entender esa diversidad y poder verla desde otro lugar me parece un regalo de ese viaje y un regalo de la posibilidad de aprender y de leer y de escribir. Eu tenho uma hipótese de leitura juntando os dois livros e eu queria testá-la com você. Lendo os dois conjuntamente, eu tinha lido já o Tornar-se Palestina na sua primeira edição e os Sinais de Nós eu li agora, inclusive imprimi o PDF antes do livro sair para conseguir ler. Mas fiquei com a impressão de que na descoberta dos Sinais de Nós não tem a Palestina. E na descoberta da Palestina tem muito pouco, e a Mariana Sanches, que é a tradutora do livro, me corrigiu, né? Eu falei, não tem nada. Ela falou, não, tem pouquinho, quando aparecem as palavras censuradas da ditadura e essa impossibilidade da linguagem. Mas é quase como se esses dois caminhos não se encontrassem. Faz sentido? En cierta medida tiene sentido, porque cuando yo hablo de mi infancia, y es un libro que escribí después del libro palestino, esa infancia no estaba atravesada por la palestinidad a la que llegué después, con mi escritura. Entonces, cuando yo era pequeña, sabía que era de familia palestina y en el colegio me llamaban turca, porque, paréntesis, los palestinos y los árabes en general llegaron con pasaporte, con documento turco a América Latina. Entonces venían huyendo de los turcos, pero llegaron con papeles turcos y entonces la ignorancia de los locales hizo que los llamaran turcos. Entonces, las compañeras de origen árabe y yo nos llamaban turcas. Y yo era turca, pero ya no tenía un peso discriminatorio como había sido para la generación de mis abuelos. Entonces, ese elemento no era un elemento que tuviera ninguna resonancia con la situación política del país y por eso yo no hablo de todo. Además, si leen el libro verán que es muy cortito, de fragmentos muy cortitos. O sea, realmente me centro en ese elemento que me importaba investigar. Sin embargo, en el libro palestino,
cuando pienso en la censura y en la manipulación de la verdad y en el mal uso de las palabras y en todo un problema del lenguaje que es el corazón de Volverse Palestina, sí puedo conectar con el hecho de que yo había sido periodista en los primeros años de mi vida adulta y que cuando trabajaba en un periódico de derechas, porque era el trabajo que tenía, me censuraban el lenguaje. Ahí hice la conexión. Porque yo trabajaba en un periódico durante la llamada postdictadura y todavía no se podía decir dictadura. Había que hablar en el periódico de pronunciamiento militar. Y no se podía decir la palabra dictador, sino presidente. No se podía decir golpe de Estado, sino, ya no me acuerdo cuál es la expresión que se usaba. Y tampoco se podía decir aborto. Yo trabajé en un suplemento femenino y me acuerdo que me impactó muchísimo que había un reportaje que me habían mandado a hacer en el que se hablaba de aborto y me dijeron, no, esta palabra no existe en este periódico. Yo dije, ¿cómo? Bueno, interrupción del embarazo. No, el eufemismo del aborto no existe en este periódico. Pasada la dictadura. Entonces, claro, podía hacer la conexión de lo que significaba hacer desaparecer palabras y hacer desaparecer realidades. Eso es muy grave, sobre todo en un periódico. Y lo que está pasando en Israel, que todo el proyecto colonial sionista ha consistido en borrar ya no solo palabras, sino que palabras importantes como Palestina y palestinos. Junto con hacer desaparecer los pueblos palestinos, las casas palestinas, la historia palestina, los símbolos palestinos, la bandera palestina y a los palestinos hoy. Hoy y ayer, pero sobre todo, masivamente, hoy. Entonces, ahí hay, digamos, una conexión para mí muy clara que es cómo opera el autoritarismo y qué hace con el lenguaje y por qué le importa tanto el lenguaje a las dictaduras y a los gobiernos coloniales y genocidas. Você disse que os dois livros são claramente de material autobiográfico. Tem uma frase da Annie Ernaux, que ficou muito famosa, que a história familiar e história coletiva são uma única coisa. Você acredita que os seus livros são um exemplo disso? Você concorda com essa frase? Como que você se situa em relação a isso? Bueno, lo que pasa es que cuando uno escribe, no escribe el mundo. Yo no soy socióloga, no puedo contar lo que pasó en todas partes. No soy politóloga, tampoco puedo contar de manera panorámica lo que era el país o cualquier realidad. La literatura normalmente, si ustedes recuerdan todas esas novelas que han escrito, cuentan la vida de una familia, la vida de una pareja, la vida de un pueblo, pero no pueden contar todo. Entonces, en ese sentido, creo que en efecto es así. La vida de una familia nos sirve para contar la vida de un pueblo y la vida de un país, por supuesto de manera acotada y también permitiéndonos entrar en las emociones, los afectos, las contradicciones que se viven de manera más ampliada en un país. Entonces, cuando pensamos en una novela en la que hay una familia, por ejemplo, o en el caso de mi familia, que hay divisiones políticas al interior, es que eso también habla de las divisiones políticas al interior de un país. Cuando yo pienso en Chile, Chile era un país que todavía el año 88 votó de manera muy numerosa para la continuidad de la dictadura. Fue casi un milagro que pudiéramos votar al dictador y dijéramos no más. Pero no fue tan fácil, hubo que hacer un trabajo político muy importante. Pero eso que ocurría en el país también ocurría en los pueblos y ocurría en las familias. Lo que pasa es que la literatura y la escritura tiende a mirar espacios más pequeños para contar los espacios más grandes, porque esa es su manera de hacerlo. Eu te perguntei isso porque tem uma frase no Tornar-se Palestina que, inclusive, o Milton Ratum destaca no prefácio, ele chama a atenção para ela, em que você diz:
ter um histórico familiar não significa que não haja em mim, como em todo mundo, pessoas que ninguém revelou. E aqui eu acho, de novo, vou testar uma hipótese com você. Te lo repito? Sim, que ninguém revelou. Bueno, es tuyo. O de la traducción. Sim. Eu acho que tem aqui uma coisa que me parece muito distinta do que faz a Annie Ernaux, ou, se a gente quiser, o Edouard Louis, Didier Eribon, que estão olhando para essas histórias familiares, que, ainda que sejam histórias familiares de muita dureza, não são histórias marcadas diretamente pela violência de Estado. E eu acho que, na sua entrada para essa discussão, seja pensar uma família cindida pela ditadura chilena, ou a cisão migratória e de violência de Estado e genocida, no caso da Palestina, te coloca para pensar outros arranjos. Me parece muito próprio, porque essa família tem gente que desapareceu. Essa família tem gente que não pode falar. Essa família tem uma cisão no corpo, que talvez seja muito distinta quando a gente esteja pensando em famílias que, né, não vamos fazer aqui uma escala de violência, mas que estão olhando para esse sul da França, que estão pensando em uma penúria específica de um estado de bem-estar social específico que a gente nunca teve. Queria te ouvir sobre isso, se você acha que eu tenho um ponto aqui. Eu vim testar vários argumentos com você hoje aqui, Lina. Vamos ver. Bueno, creo que entendí lo que quiere decir Milton y lo que me estás preguntando, y es la diferencia entre textos más autobiográficos que cierran, digamos, en el espacio de lo personal. Y creo que lo que tú ves en mi trabajo es que hay una conexión entre ese espacio y lo político por fuera. A mí me parece muy difícil abstraer lo que le pasa a una persona o a una familia de lo que está pasando alrededor, porque lo que está pasando alrededor realmente tiene un impacto muy importante en las personas, en las maneras en que se conducen. Por ejemplo, tú mencionabas antes algo que aparece en el libro, que es el orden, la educación en el orden y en el rigor. Eso no habría sido así si el gobierno no hubiera sido una dictadura, si hubiera sido todavía bajo Salvador Allende, donde los valores y las políticas eran otras. Entonces, me parece muy difícil abstraer la vida de una persona o de una familia de lo que está ocurriendo alrededor, que es un contexto económico, un contexto político, un contexto ideológico que tiene efectos, ya no solo en la psique de las personas, sino que en los propios cuerpos de las personas, cómo visten, cómo se mueven, cómo sienten. Todo eso me parece como, para mí, imposible de separar, y de hecho en mi trabajo literario eso también ocurre, y es que hay un contexto político que está de alguna manera modelando la conducta, el pensamiento y el afecto. Entonces me parece que yo no lo puedo separar. No, esa literatura absolutamente intimista en la que parece que no hay una afuera, me parece, no sé cómo decirlo y no, sin ofender a ningún escritor, me parece como que es un poco mentirosa o tal vez excesivamente narcisista, porque niega, digamos, que hay un contexto que también está influyendo en lo que sucede con esas personas. O corpo... Perdón, me gusta mucho Annie Ernaux y los autores que dijiste, ¿no? Pero estoy pensando un poco más conceptualmente. Perfeito. O corpo é tema desde sempre para você. Eu leio assim. Se a gente sair um pouco do registro dos dois livros que a gente está discutindo, mas se a gente for para Sangue no Olho, se a gente for para Sistema Nervoso, se a gente for para Contra os Filhos, a maternidade, o corpo para você é um objeto de investigação desde muito cedo, literário, mas também tem algo que você diz numa entrevista, num podcast que eu te ouvi,
em que você fala desse lugar de como a doença ilumina o nosso horizonte de vida. Então, a gente só se percebe como tendo um corpo uma vez que ele para de funcionar adequadamente, porque quando ele está funcionando, eu não me percebo como tendo um corpo, me percebo como alguém desencarnado, simplesmente vou caminhando na minha vida. Eu acho que o corpo está presente tanto em Tornar-se Palestina quanto em Sinais de Nós, mas queria te perguntar se você acha que nesses dois, né, essa animalidade do corpo que aparece muito fortemente nos outros livros foi traduzida ou foi deslocada para um corpo político. Bueno, gracias por esa pregunta, que es una pregunta que de la que me gusta hablar, porque es un tema muy central en mi trabajo. Como les comenté al principio, o en algún momento, yo tengo una condición física desde la infancia. Entonces yo he pensado mucho en mi cuerpo y he pensado mucho en la sobrevivencia, porque cuando yo era niña, si no prestaba suficiente atención, podía terminar en el hospital, digamos. Entonces eso a mí me hizo pensar mucho en cómo funcionaba mi cuerpo, cómo sentía mi cuerpo. Además, soy hija de médicos, con lo cual había una conversación médica constante. Entonces a mí me forma pensar en el cuerpo en el que vivimos. Y me extraña mucho, me sorprende, cuando hay gente que dice que nunca piensa en su cuerpo o que nunca piensa en la posibilidad de morir. A mí eso me sorprende, porque yo crecí pensando todo el tiempo en mi cuerpo y pensando que si no tenía cuidado, pues me podía morir. Entonces, yo creo que para mí ha sido inescapable en la escritura pensar en mi cuerpo y en los cuerpos de las personas. Pero, como decía, en mi proceso de aprender a pensar el mundo, también me di cuenta, y esto lo dice Michel Foucault, que el cuerpo siempre es el blanco del poder. Entonces ahí encontré una conexión que también de nuevo repite esta idea de que no es el cuerpo solo, sino que también es el cuerpo en un contexto mucho más grande, en el que el cuerpo está siendo disciplinado, el cuerpo de las mujeres es muy disciplinado. Ustedes, las mujeres que estén aquí, recordarán que cuando éramos niñas podíamos hacer lo que nos diera la gana y jugar, y de pronto llega la pubertad y ya no podemos jugar con nuestros amigos con la puerta cerrada de la habitación, para dar un ejemplo. Bueno, eso es una manera de la disciplina, en la que una niña de pronto ya es mujer y entonces cambió totalmente su circunstancia y las cosas que puede y no puede hacer. Por lo menos así era en dictadura. No tengo ni idea cómo es en Brasil, pero supongo que puede ser parecido. Entonces, esos procesos de disciplinamiento, esos procesos de educación, esas vulnerabilidades en las que una niña no tiene miedo de salir a la calle necesariamente, depende de dónde, pero cuando ya es adolescente va siempre un poco mirando hacia atrás. No sé si es la experiencia de ustedes. O la madre dice, no vengas sola en la noche. Y sola es esa chica y todas sus amigas, que aunque vayan todas juntas, igual van solas ante el poder, ante el peligro, ante la violencia. Entonces, esa relación entre el cuerpo privado y el cuerpo público, el cuerpo en lo público, me parecen muy, muy, muy importantes, muy interesantes, y a mí siempre mi mente va hacia esos lugares y siempre estoy contando esas situaciones porque no las puedo evitar, porque me son muy, muy viscerales, están siempre presentes en lo que pienso. No sé si te contesté la pregunta, pero por ahí. Sí, todo bien. Queria te perguntar sobre se você acha que essa genealogia ou essa dimensão específica de onde a gente é e essa busca, como que ela nos lança para projetos e nos leva a conectar com pessoas que a gente não imaginava. Então, a sua conexão com o taxista em Nova York, ela se dá por um nome, né? O nome é muito importante em todo o livro Tornar-se Palestina. Qual é o nome que está na lápide dos seus avós? Qual é o nome pelos quais a gente vai chamar?
E não é só a palavra, é um nome. Então, me parece, queria te ouvir sobre se você acha que essas conexões... porque, de repente, se estabelece um laço familiar num lugar completamente estranho, né, pelo fato de que esse taxista vinha de um lugar muito perto de onde vieram os seus avós. Então, não tem uma propulsão para frente também? Uma coisa de conectar com outras pessoas que a gente nunca viu? Bueno, a ver, es una pregunta con muchos lados, parece, pero quiero hablar de una cosa que me interesa mucho y es que tiene que ver con la cuestión de la identidad. Una de las cosas que me interesó mucho en tornarse Palestina es precisamente la pregunta por la identidad, ¿no? Sobre todo cuando uno viene de una familia migrante, de una familia viajera, pues va pensando un poco quién es uno y esa identidad va cambiando también a lo largo de la vida. Las cosas que se activan, las cosas que se desactivan. Por ejemplo, yo nunca había pensado en mi palestinidad, aunque sabía que era de familia palestina, hasta que llegué a Nueva York. Fue el ataque a las Torres Gemelas y la prensa estadounidense inmediatamente generó un veredicto, una sentencia, que era que había sido Yasser Arafat y los niños palestinos que se manifestaban. Es una escena que cuento muy al principio del libro. Y esa fue una luz roja que se prendió en mí. Dije, soy latinoamericana en Estados Unidos, tengo un visado de estudiantes y además tengo apellido palestino. Tengo un nombre palestino. Eso me impactó mucho porque de pronto me di cuenta de que la identidad palestina era un problema y me acababa de dar cuenta de que yo era palestina pero como un problema. Esa fue la primera activación de mi palestinidad, pero también está atravesada por mi nombre. Cuando yo viajo a Palestina y llego a visitar a mis tías en Cisjordania, lo primero que me dice mi tía es, tu apellido no existe. Esto también está contado en el libro, se los cuento corto, pero entonces yo dije, ¿cómo que mi apellido no existe? No, dijo, aquí en Palestina ese apellido no existe. Ustedes son Saba, que es un clan. Y yo pensé, y lo digo en el libro, si mi apellido no existe, ¿cómo que no existe? Bueno, es que hubo un proceso migratorio que cambió todos los apellidos. Y entonces hay Pérez que no son Pérez, y hay Tapia que son Tape, y hay partes de mi familia que son Sabaj, Zapaj, Zapa. O sea, ¿qué pasa con los nombres y con las identidades, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros si nos cambian el apellido? Si de pronto se corta ese nexo entre los Meruane de Chile y los Abu Awadba de Palestina. ¿Y cómo los encuentro si mi nombre no existe? Y si el nombre de mi familia desapareció o se inventó y es una ficción de la migración. Entonces, esa pregunta del nombre a mí me ha dado vuelta muchísimo porque en el nombre hay como si se capturara una identidad. Y entonces, claro, cuando me subo a este taxi y el taxista se llama Yasser, yo inmediatamente sé que es un nombre árabe y bueno, y ahí empieza una conversación. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? O nome, né, o quanto acontece isso de saber esse nome, o quanto ele conecta para frente, pensando uma propulsão com pessoas estranhas. O nome Yasser já te conectou num lugar de familiaridade dada de antemão só por esse nome. Uh-huh. Sí, entonces ahí está la cuestión. ¿Qué es un nombre? ¿Es una verdad? ¿Es una identidad? ¿Yo puedo sentirme conectada con un hombre que se llama Yasser solo porque tiene un nombre árabe y es palestino? Esa pregunta me sigue interesando y es, ahora que lo pienso en relación con el otro libro, en el otro libro no hay ningún nombre. Toda la gente le quité su nombre, le dejé solo una letra e incluso le cambié la letra para que no pudieran ser reconocidos, porque me parecía que también ahí el nombre cumplía otra función y es que si yo nombro a alguien para decir determinadas cosas de ese pasado y no le he pedido permiso, el nombre está funcionando como una
como un instrumento de delación o de acusación. Entonces ahí está toda la cuestión con los nombres que me parece bien, bien interesante y que sigo pensando en mi escritura. Yo tengo una novela que se llama Sangre en el ojo, sobre una mujer que se queda ciega. Y en un principio, porque yo misma había pasado por una temporada de ceguera, gracias a esa enfermedad que les comenté que tengo, escribí una novela que empieza con un momento en que una protagonista se llama Lina y se queda ciega. Pero yo pensaba que ese libro iba a ser una memoria de lo que me había pasado y de pronto me di cuenta de que era una novela. Entonces le cambié el nombre y le puse Lucina. En fin, tenía como esta problemática con cómo llamar a mi personaje. Y finalmente decidí, para llegar a un lugar intermedio, es que mi personaje se llama Lucina, pero su nombre literario es Lina Meroane. Entonces ahí también es jugar de otra manera con los nombres y me parece como que tienen diferentes funciones en la literatura. Nombran, identifican, desidentifican, mienten, generan ficción, generan relação, etc. Eu não posso deixar de te perguntar como você está vendo a recepção do Tornar-se Palestina agora, em que a gente está vendo o genocídio escalar, em que a gente está vendo na última semana uma guerra que está envolvendo, né, não só Israel e Palestina, mas também o Irã, e, enfim, com potencial de envolver também os Estados Unidos de maneira direta, não que não tivesse envolvido, porque fornece armas, fornece dinheiro, munição, apoio ao Estado de Israel. Como você vê? E se, para você, o disparador dos sinais de nós foram os 50 anos do golpe em 2023 no Chile, ou se não, se já estava no teu horizonte olhar para isso? Bueno, primero que nada, no le he agradecido a mis editores y sobre todo a mi editora Mayra Nassif, que es la editora de Tornar-se Palestina, ya no solo por publicar el libro hace ya varios años, sino que por hacer la edición engordada, la versión ampliada, completa, de lo que he ido escribiendo a lo largo de 10 años. Para mí ese libro no es solo un libro, es un proyecto de escritura, es un proyecto también muy afectivo. Entonces, ese libro, que además fue traducido muy bellamente por Mariana Sánchez, también muy agradecida, y en el que estuvimos unas largas conversaciones sobre cómo traducir, ha sido para mí, ya no solo, y por eso digo, ya no solo la cuestión de mi familia o de la familia que está allá, sino que también se ha convertido para mí en una cajita de herramientas para pensar y una cajita de herramientas para entender ese largo conflicto de ocupación que ahora es un genocidio acelerado. Cuando el libro salió aquí en Brasil, a mí me sorprendió que hubiera tanta lectura de ese libro, porque yo no soy brasileña y por lo tanto, ¿por qué alguien iba a tomar un libro de una autora chilena sobre Palestina? A mí me parecía eso incluso misterioso que hubieran querido publicar mi libro en primer lugar. Pero pasó algo con ese libro y es posible que también tenga que ver con que hay una comunidad árabe aquí y hay una conciencia que tenemos los países latinoamericanos sobre esos otros sures que son los países árabes. Entonces, bueno, fue un libro que se fue vendiendo de a poquito y que pronto entendí se iba generando interés en los lectores y lectoras cada vez que había un ataque nuevo a Palestina. Y como ha habido muchos y cada vez más recurrentes, más frecuentes, porque se habla mucho del 7 de octubre, pero eso es una fecha muy conveniente partir el problema ahí. En realidad son casi 80 años de ocupación y en los que en Gaza, o sea, el cerco de Gaza, la conversión de Gaza en una cárcel a cielo abierto ocurre el 2006 y de ahí en adelante ha habido muchísimos bombardeos de Israel, además de control de la alimentación, reducción
de la comida que entra, conteo de calorías que consumen los gazatíes, o sea, realmente una opresión cada vez más poderosa. Entonces, digamos, esa configuración es muy antigua. Y entonces en cada uno de esos ataques, y cada vez que la violencia llegaba finalmente a la prensa, el libro se vendía. De nuevo, generaba interés. Y en este momento que ya llevamos 1 año y medio de este genocidio espantoso, de esta falta de humanidad, ya no solo de Israel, sino que del mundo que no responde y no escucha a su propia ciudadanía cuando se manifiesta en contra, ese momento generó un interés en el libro de nuevo, y creo que en Brasil es uno de los lugares donde se ha publicado, donde más lectores tengo de ese libro en particular. A mí, por supuesto, eso me alegra, porque siento que es un libro que permite entrar en el conflicto, que invita a los lectores a ver conmigo lo que yo he visto y lo que yo he aprendido. Y creo que, como digo, es una cajita de herramientas para pensar en esto cuando hay tanta desinformación y tanta ocultamiento de la verdad. Incluso me parece muy impactante que en este momento en que Israel empieza una guerra preventiva, o sea, a mí me parece increíble aceptar una guerra preventiva por si acaso nos atacan. Les cuento que Irán no ha atacado a ningún vecino en los últimos 40 años de su historia, mientras que Israel ha guerreado con sus vecinos y con su ciudadanía y con su territorio ocupado a lo largo de 75 años. Entonces, empezar una guerra por si acaso el vecino me ataca es una cosa realmente inaceptable, desde todo punto de vista, pero además inaceptable que la prensa hable de acepte, digamos, esto como algo normalizado, como algo que está casi justificado, y no diga, porque también se dice mucho que Israel tenía que atacar a Irán ahora porque estaba debilitado el gobierno iraní, y es un gobierno autoritario, etc. Eso es verdad. Pero lo que no se dice es que en este momento esa guerra es muy conveniente. Ese ataque es muy conveniente porque pone una cortina de humo sobre lo que está pasando en Palestina. No se está hablando de que hace 30 días que no entra alimento en Gaza. Eso es un genocidio planificado, una hambruna. Todas las instituciones internacionales están diciendo que en los próximos días podrían morir 500.000 palestinos, incluidos todos esos niños que, si se salvan de la hambruna, van a quedar con daños físicos y cognitivos, además del trauma que ha significado esta intensificación de la violencia. Entonces, realmente es muy, muy grave lo que está pasando. Y por eso yo me alegro de que el libro esté circulando y por eso estoy aquí aceptando esta invitación para hablar del libro, y he estado hablando mucho sobre esto, porque me parece que es la única cosa que yo personalmente puedo hacer para colaborar a que no se silencie esta realidad. Una cosa más. Y además les quiero agradecer a cada uno de ustedes, ya no por leer mi libro, pero por informarse sobre lo que está pasando en Palestina, porque hay muchos libros para leer. Hay mucha buena bibliografía. Yo misma he visto Alexandra Lucas Coelho, también tiene un libro muy reciente. Voy a tener una conversación con ella en Río de Janeiro. Hay muchísimos libros extraordinarios en los que ustedes se pueden informar para que entiendan bien y para que puedan, digamos, seguir pensando en este problema. Así que también gracias a ustedes por ser lectores. Chegaram algumas perguntas aqui, eu vou juntar alguns fios para a gente endereçar várias perguntas de várias pessoas, com algumas perguntas minhas também. Para além dessa diáspora, você não mora nem no Chile, nem na Palestina. Você mora nos Estados Unidos. Ou não mais? Mais ou menos. No meio do caminho. Então, a pergunta, onde você mora, Lina Meruane? Esta es una pregunta que me hacen todos mis amigos ahora. Estoy viviendo muy poco en Estados Unidos ahora, solo 4 meses al año, porque reduje mi docencia
en Estados Unidos, donde he vivido los últimos 25 años. Yo estoy casada con un español que quiere vivir en España más tiempo, entonces estoy pasando mucho tiempo en España y también estoy pasando mucho tiempo en Chile. O sea que más o menos como 4, 4 y 4. O sea, tengo mi vida muy complicada. Sí. E muitas milhas. Sim. E por isso, então, você pergunta todos os livros onde fica a casa, tal. Tá difícil, né? Mas pensando num cenário de ascensão autoritária, Trump nos Estados Unidos coloca outra dimensão para a extrema-direita no mundo e para as dimensões autoritárias. Mas também veio uma pergunta aqui te perguntando como que você vê uma potencial ascensão de extrema-direita no Chile. Gabriel Boric ganha do Cast com pouquíssima margem de virada, num governo que está com muitas dificuldades e que tudo sinaliza para uma vitória da extrema-direita, pelo menos como a gente está lendo aqui, de uma vitória de direita ou de extrema-direita no Chile. Nos Estados Unidos, o Trump acabou de dizer que em 2 semanas vai pensar se entra ou não na guerra. Né? Então, como você vê, pensando que até mesmo com o empreendimento literário, né? Pensando que a sua dimensão, que você diz, é redescobrir um elemento político bastante evidente, como que você está vendo esse cenário? Bueno, ¿qué puedo decir? Con muchísima preocupación. Yo llevo, como ya acabo de decir, mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump por fin ha logrado llevar a cabo su proyecto, que es un proyecto de muy larga data. Cuando pensamos en que todos los días hay algo que está pasando, no es que solo Trump se levantó esa mañana y dijo, voy a hacer esto. No, es un proyecto pensado e incluso escrito en una cosa que se llama el Proyecto 2025. O sea, ha habido toda una planificación de la transformación de Estados Unidos, de la destrucción, por ejemplo, de las instituciones democráticas de Estados Unidos, incluyendo y tal vez incluso diríamos partiendo por las universidades como lugares de pensamiento crítico y siguiendo por el poder judicial y todos los poderes que podrían frenar los autoritarismos. O sea, no es raro que Donald Trump esté casi gobernando con puros mandatos ejecutivos, saltándose todas las leyes, saltándose todas las instancias, saltándose todas las discusiones. Realmente más claro no puede estar que hay un proyecto autoritario muy bien pensado, muy articulado, que ha ido además poniendo a lo largo del tiempo mucha gente afín en posiciones muy importantes como la Corte Suprema. Este proyecto no es un proyecto aislado de Estados Unidos. Cada cierto tiempo hay grandes reuniones internacionales en las que están toda la ultraderecha latinoamericana y europea citada para discutir los proyectos de futuro, la transformación radical de nuestros estados de bienestar, de nuestras políticas que piensan en las personas indígenas, que piensan en las personas mayores, que piensan o intentan pensar en las mujeres, etc. O sea, hay un proyecto realmente, esto ya no es un contragolpe, este es un golpísimo. Y realmente es una preocupación muy grande que Chile, que ha tenido un gobierno de los últimos 4 años de centroizquierda, que no ha sido un gobierno muy exitoso, hay que decirlo, porque, bueno, por cosas que en realidad son muy largas de contar. Pero digamos que no ha sido un gobierno exitoso y eso siempre le pone la posibilidad en las manos a la derecha y ahora, como en un copycat suicida, le pone también la posibilidad del gobierno, de recambio de gobierno a la ultraderecha en Chile, que se parece, digamos, algunos de sus líderes se parecen tanto a Donald Trump y a Bolsonaro
que es impactante. Es como si todos estuvieran el mismo libreto y tuvieran el mismo proyecto. Por lo tanto, a mí eso, por supuesto, me preocupa, porque las pequeñas ganancias que se han ido haciendo en todo el mundo, o sea, siempre pensamos que estamos muy mal, pero los últimos 20 años también hubo ganancias en términos de cosas que mejoraron y conciencias que se aumentaron en relación con cómo vivimos mejor con los demás, que es la gran pregunta de la política y que fue la gran pregunta en alguna época de la economía. Entonces, deshacer todo aquello que se ha hecho y de manera tan veloz y pensar que pueda repetirse esto en Chile, donde, igual que en Brasil, tuvimos una dictadura feroz y muy larga y muy transformadora, realmente a mí me aterra. Eu vou juntar duas outras perguntas aqui, a gente está encaminhando para o final. Uma pergunta que acho que você já tocou um pouco, mas ela está colocada aqui como um clamor, como um porquê. Por que o mundo demora tanto para defender a Palestina, para se levantar contra o genocídio palestino? Por quê? Bueno, hay muchas razones por las cuales el mundo no defiende Palestina. El primero es que el mundo occidental siempre ha mirado con sospecha al mundo árabe. Sobre todo el mundo árabe que es mayoritariamente musulmán. Esa es una muy, muy vieja y acendrada lucha del occidente cristiano contra el mundo musulmán. O sea, no por nada tuvimos, no sé, las cruzadas, ¿no? O sea, todo eso ya es muy antiguo. Y es muy difícil de deshacer esos conflictos culturales y religiosos que están muy acendrados en nuestras culturas, sobre todo en la cultura europea. Segundo, Europa sometió a los judíos a un holocausto y convenientemente logró sacarlos de Europa poniéndolos en Medio Oriente. Entonces hizo una alianza muy poderosa con esa gente a la que había casi aniquilado para ponerla en otro lugar. Y ese lugar fue Palestina. Podría haber sido Argentina, podría haber sido algún país africano, que también se discutió, Etiopía, de hecho. Pero finalmente se decidió Medio Oriente porque era el lugar que el sionismo había elegido, porque además son las tierras santas. Bueno, entonces lo que hace Europa es generar, ¿no?, una partición, que fue una partición realmente ridícula, porque separó Palestina en dos pedazos, lo cual hace no sustentable un Estado nuevo si pones un Estado entre otros dos pedazos, Gaza y Cisjordania. Entonces, bueno, muchos errores mal tomados, muchos errores y decisiones mal tomadas. Pero Europa se asegura de poner un aliado, un amigo, un enemigo convertido en amigo en el territorio palestino, en el territorio árabe. Y entonces lo protege como una especie de última frontera contra el Islam. Ese es otro motivo. Tercero, está el motivo económico. Y el motivo económico es un motivo muy fuerte, porque hay una música. ¿Se está acabando el tiempo? No. No hay problema, pero ¿se han fijado que a veces hay una música para decir que uno lleva mucho tiempo hablando? Y yo llevo mucho tiempo hablando. Pero bueno, lo que decía, que hay un motivo también económico, y es que Estados Unidos ha puesto también su frontera ahí y tiene muchos intereses económicos, al igual que Europa, en Israel. Entonces, ese es un motivo muy fuerte, pero también hay un motivo retórico, y es que Israel se convirtió en la nación de las víctimas y se ha erigido discursivamente como una víctima absoluta. Cada vez que tiene la oportunidad le recuerda a Europa que ellos los masacraron, que ellos cometieron un holocausto. Entonces me parece que también hay un discurso muy, muy poderoso que ha mantenido a Alemania entregándole dinero a Israel y a contraparte recibiendo mucha de la tecnología tan sofisticada de protección y de control israelí. O sea que esos son ya tres motivos suficientemente poderosos. Hay más, pero digamos que lo puedo dejar ahí porque la musiquita y el reloj empiezan a avisarme que se nos acaba el tiempo.
de fato, não foi combinado a música, mas a gente está chegando ao final. Lo sé. Quando a gente conversou antes, você falou que você ficava muito tocada porque as nossas famílias no Chile tinham estado em lados diferentes. A sua família apoiando o golpe e a minha família tendo pessoas torturadas pelo golpe. E eu fico muito feliz que a história das nossas famílias pôde fazer com que a gente esteja hoje conversando nesse mesmo lugar. Muito obrigada. Muchas gracias. Preciso dizer que a Lina vai autografar livros para quem quiser na Livraria da Travessa. Y muito obrigada. Bueno, muy obrigada y muy obrigada también a nuestro traductor. Muchas, muchas gracias. Y al intérprete que lo pasó tan mal. Muchas gracias. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.